Ahora, en el alargue de fin de semana, La Charla. Y en Radio La Red vamos a charlar con Claudio Risi, un actorazo, que la peleó en la vida y en su trabajo para ocupar el lugar que ocupa en la escena nacional, un hombre de una calidad interpretativa extraordinaria. El Marginal le dio un lugar de popularidad y reconocimiento masivo que él se ganó, además con capacidad, trabajo y dedicación a través del tiempo y de todo lo que hizo. Claudio Risi, en definitiva, es un artista en el sentido integral de la palabra, y estar cerca de los artistas te eleva, y hablar con Claudio Risi nos genera una gran alegría y nos mejora. Claudio, bienvenido, muchas gracias por estar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Leo? ¿Cómo andás, Claudio? ¿Cómo sobrellevas esta cuarentena? La llevo muy bien, afortunadamente estoy en compañía, no estoy solo, estoy con mi amor acá, así que estamos bien. ¿Dónde te agarró la cuarentena? Hablo geográficamente. Me agarró en Resistencia, en Chaco. Mirá. ¿Y qué hace un actor? ¿Qué hace un actor cuando no actúa? Cocina. Cocina y engorda a la familia. Sabía eso, Mira, que cocinas muy bien. Sí, me gusta cocinar y bueno, y acá estoy. Los otros días le hice a mi pareja, a Nati, un guiso de chauchas que lo hacía mi mamá y yo no lo había hecho nunca. Y es muy simple, pero y me la jugué y ella no daba 2 mangos por el plato. Decía, chaucha con papa y salsa es una pelotudez. Y bueno, y ahora me lo pide, como uno de los platos de la casa es el guiso de chaucha. La especialidad. Guiso de pobre, o sea, chaucha, papa y salsa de tomate. Pero qué rico, qué rico. Sí, es muy rico y creo que está tan cargado de afecto, me parece que es lo que la pobre vieja, que era la laburanta que bancaba la casa, y era rico cuando yo era chico, y creo que me parece, lo estoy descubriendo en este momento que estoy hablando con vos, que debe ser más afectivo que la calidad culinaria, digamos, me parece. Estamos charlando es simple y rico. Claro, estamos charlando con Claudio Risi en el alargue de fin de semana en Radio La Red. Recién lo decía en el comienzo de la charla, el Marginal te expone masivamente, pero antes hiciste de todo, aunque yo quiero marcar 2 cosas fundamentalmente. Fuiste fundamental en 2 series de culto, en Ocupas y en Los Simuladores, más allá de tu paso también por Poliladron, pero hablo de lo fundamental que fuiste en estas series, porque en Los Simuladores fuiste protagonista del primer capítulo, con los muchachos y Carola Reina, y en Ocupas estuviste en 2 capítulos, pero también haciendo o encarnando un personaje fundamental para la serie, el fletero precisamente, que trasladaba las cosas de los muchachos. Sí, fue medio el azar me llevó ahí, porque en Ocupa yo consideraba que era un trabajo no demasiado importante, pero quedó en la historia como un gran personaje, y en realidad es un capítulo y medio. Mira. Pero quedó en la memoria de la gente, quedó en la historia. Además, Bruno Estañaro me parece una especie de fenómeno. Yo había filmado con él su tesis cuando él era chico, que hicimos Guarisove sobre la guerra de Malvinas, así que Guarisove y los olvidados, que fue un corto que dirigió él cuando tenía 21 años, creo 22. Un niño, pero muy talentoso, muy talentoso. Creo que es uno de los grandes directores de Argentina, que está completamente chiflado, yo lo adoro,
con toda su chifladura, porque escribía, dirigía, manejaba la cámara, y recuerdo que hubo un día que colapsó, porque claro, el estrés lo sobrepasó, era un pibe cuando estaba haciendo Ocupa. Sí. Y estaba Matías Estañaro, el hermano, que hacía su asistencia y terminó dirigiendo él porque se desmayó Bruno. Porque mientras dirigía y manejaba la cámara, porque había escenas que se filmaban con handicap. Y creo que por eso no está en las redes tan planteado, tan plantado el programa, porque es de culto, sí, realmente. Pero bueno, la calidad del video no tenía las exigencias que tiene hoy en aquella época. Por eso se podía usar la handicam, que era lo que manejaba mucho Bruno, y dirigía, hacía la puesta en escena y además escribía por teléfono con su socio, que no recuerdo el nombre, lamentablemente. Entonces, mientras estaban preparando la toma, él estaba hablando con su socio que estaba escribiendo, discutiendo escenas y cosas y diálogos y armando, y era extraordinario. Está chiflado, es adorable. Es adorable. Por eso hizo ese producto, vamos, que es un hito en la televisión argentina, que lo produjo Ideas del Sur. Claro. Aparte sí. Un gran elenco, ¿no? Rodrigo de la Serna, claro. Diego Alonso, Ariel Staltari. Sí, el Ari que ahora está escribiendo, qué lindo, que está haciendo un trabajo enorme Staltari. Sí, Ari es un amigo que no se puede decir mucho lo que está escribiendo, pero va a hacer algo que me parece que va a andar muy bien. No lo dudo, es muy talentoso. Es muy talentoso. Bueno, y es buen actor también. Gran actor. Escribiendo, me refiero a que es talentoso escribiendo y como actor es para destacar. Sí. Bueno, es maravilloso. Se ve muy bien en Un gallo para Esculapio, en esas dos facetas, como actor y como guionista como también. Actor. Ahí se refleja claramente. Y lo que pasa es que ahí se asocia con Bruno. Claro. Y sí, se conocen mucho, son socios, me parece, en los afectos y en los proyectos. Me parece que hacen una buena dupla, sí, creo mucho en ellos. Me gusta hacer hincapié en el recorrido de los amigos que hablan con nosotros. Y me pasa algo particular con Borges, tu personaje en El Marginal, porque entiendo que ha llegado un reconocimiento merecido y masivo, pero que por otra parte me parecería injusto simplemente reducir a Claudio Risi en Marito Borges, por todo lo que venías haciendo, más allá de que, repito, la masividad tal vez llega en este momento. Los que te saludan por la calle, la mayoría te dice, Claudio, o te dice, Marito. La mayoría dice, Marito. Afortunadamente hay mucha gente que me reconoce como Claudio Risi. Y eso, sigo apostando a eso, porque si no se quedaría enclaustrado o preso de un personaje. Pero también pasó lo mismo cuando hice Poliladro, que me gritaban Ibáñez en la calle. Claro. O hijo de puta, que era más o menos un... Sí, en serio. De verdad, era una manera de... Me acuerdo que me ha pasado con los recolectores de residuos, ¿no? En un par de ocasiones, donde algunos te decían, ¡chao, Ibáñez! Y otros te decían, ¡chao, hijo de puta! ¡Ibáñez, hijo de puta! Era extraordinario eso. Y tuve una situación con una familia que fue eso me asusté, porque era la primera vez de un reconocimiento tan apasionado, donde, claro, a mí en Poliladro me mataron 5 veces. Me pegaban, desaparecía, me tiraban no sé de dónde y desaparecía, no sé qué, y volvía a aparecer, y volvía a aparecer. Y un día yo caminando por una calle, se me para un tipo adelante, ¿cuándo te vas a morir, hijo de mil puta? Esto fue textual, ¿Cuándo
¿cuándo te vas a morir, hijo de mi puta? Y yo me quedé de una pieza, no entendía nada. Y parecía la escena de los Simpsons que van llenando el sillón frente al televisor. Empezó a aparecer el resto de la familia, la mujer, los hijos. No sabes cómo te odiamos cada semana. No me acuerdo qué día iba al aire, no me acuerdo si iba los martes, los jueves, no me acuerdo. Te puteamos tanto, sos un fenómeno. Y era un homenaje que me estaban haciendo, pero arrancó con ¿cuándo te vas a morir, hijo de mil puta? Claro. Qué bárbaro. Y era, bueno, después también tenía alguno que quería probar a ver si Ibáñez era realmente tan bravo y había que defender la distancia. Me pasó en un tren un día. Que por suerte los amigos de este muchacho le dieron un sosegate ellos mismos, porque estaba desubicado. Así que agradezco a los amigos aquellos que me salvaron. Mira vos, qué locura, ¿eh? Sí. Qué locura lo que uno genera desde su arte, desde la actuación, en tu caso, que claro, como decís, por un lado no deja de ser un reconocimiento, pero por el otro te enfrentás a situaciones incómodas, de acuerdo al personaje que te toca interpretar. Sí. Después también he conocido chorros que se presentaban como tales. Yo soy chorro de verdad, no maté a nadie, pero soy chorro y me mostraban el arma que tenían en la cintura. Qué fuerte. Y me invitaban a tomar un trago y eso. Me encontraban en algún bar y me reconocían por Poliladron. Así que Poliladron fue, digamos que, el inicio del reconocimiento en la calle. Claro. Yo lo tengo como una referencia importante. Claro. A Poliladron. Un quiebre. Y estoy muy agradecido porque además cambió la televisión argentina. A partir de Poliladron la televisión fue otra cosa. Uh-huh. Y después, bueno, sí, he participado de otros programas que también han sido muy exitosos. Y haber hecho bueno, yo formé parte del elenco de Poliladron. Claro, lo que pasa es que hoy a la juventud hablarle de Poliladron es claro. De japonés, porque dice, ¿qué era Poliladron? ¿Qué es? Fue en el año 95, creo, 94. Qué bárbaro, sí, más o menos, claro. Y se paraba la televisión también para verlo. Fue el primer policial donde la gente creía en el sonido, en los efectos especiales, donde había dobles de riesgo que volaban por arriba de los autos siendo atropellados, donde volaban autos, donde los tiroteos se rompían las paredes, los autos, ¿viste? Parecía hollywoodense. Era otra cosa. Que eran los FX también que estaban trabajando ahí en aquel momento, que colaboraron enormemente para que todo fuera distinto, ¿no? El que habla es Claudio Risi, en la madrugada de Radio La Red. Esta es una radio muy futbolera, muchos amigos que nos están escuchando lo son. Sé que de chiquito ibas al viejo gasómetro, a ver a San Lorenzo. ¿Sos futbolero, Claudio? No soy tan futbolero. Vos sabés que antes sí, yo jugaba a la pelota en la calle, en mi barrio, en San Juan y Huevo. Jugábamos en la calle porque pasaba un auto por hora y jugábamos con la pelota pulpo, con la dinamita, que eran de goma, claro, en el empedrado. Mirá. Y los únicos que nos interrumpían era o se pinchaba la pelota o iba a parar arriba de un techo o nos hacían la denuncia y venía la policía y teníamos que salir corriendo. Era el único que podía interrumpir los eternos partidos que jugábamos en la calle. En los distintos barrios, los barrios se dividían por calles, o sea, claro, a 2 cuadras era otro barrio. Claro. Entonces era, bueno, vamos a jugar con los del barrio de Coso, bueno, vamos a jugar contra el equipo, y teníamos desafíos, los fines de semana teníamos 4 desafíos, y bueno, nada, y jugábamos al fútbol todo el día jugábamos a la pelota, no al fútbol, a la pelota. Y sí, porque se jugaba en diagonal en las calles, porque poníamos de árbol a la pared de una vereda y de la vereda enfrente a 30, 40 metros el otro arco, y ahí jugábamos los partidos. Y si no, en el pasaje donde yo nací, que es, bueno, el arco, generalmente yo jugaba en el arco que estaba en la puerta de mi casa, porque estaba justo a la mitad del pasaje, el pasaje Angaco.
y a veces yo jugaba al arco, que me gustaba, y nada, pero volaba de cordón a cordón. Y cuando Sí, te relatabas, sí. cuando relatabas O tus sea que propios partidos, en la ¿qué casa arquero de Nati eras? hay un perro que relata, que Nati tiene un perro, Rogelio, Ah, que juega agarra cascotes y lo relata, y discute y grita, y hace unos quilombos bárbaros, y ladra con la piedrita, y juega con las patas, hace un lío bárbaro. Yo lo tengo que filmar, porque me hace acordar a cuando yo era chico, que jugaba solo en mi casa, porque no me dejaban salir por ahí, y tenía que hacer chorizo, y tenía lugar, patio grande, entonces yo jugaba la pelota, y como los chicos relataba cómo llevaba la pelota, quién se la pasa a quién, era yo mismo, conmigo mismo, y todo así. pero ¿quién querías ser? O cuando te relatabas en esos partidos imaginarios, ¿quién decías que eras? El Bambino Veira, Doval, Claro. claro, yo viví, yo iba a la cancha con los Matadores, Te tocó la mejor con época. los Carasucia, con Casa, sí, A Albrecht. Albrecht, estuve con Albrecht hace unos meses, que lo encontré muy viejito. Estuve con el Hueso Glaría también, en la misma reunión, me encontré con ellos. Yo lo estaba buscando a Albrecht cuando me dijeron, che, está Albrecht allá en el fondo, y estábamos en el Tazo. Mirá, Y me quedé mirando, y uno me dice, en una mesa que había 5 o 6 personas grandes, y me dice, ¿busca a alguien? Sí, a Rafael Albrecht, es él. Y no lo conocí hasta que me lo marcaron, y sí, empecé a reconocer. Y le contaba anécdotas que yo había vivido cuando yo era chiquito con él. Y no, nada, él era Albrecht. Claro. El tucumano Albrecht. Es más, yo estuve en la cancha, habíamos llevado a un hincha de Boca del barrio, éramos pibes chiquitos, pibes de 10, 12 años. Claro. Estábamos, y juega San Lorenzo con Banfield, y estábamos detrás del arco, estábamos en la tribuna de Avenida La Plata, atrás del arco, y le digo a Pepito, mirá qué gol, era penal para San Lorenzo, que lo iba a patear Alves, y fue el único penal que erró. Mirá. Así que le dije, Pepito, no venís nunca más conmigo a la cancha, hijo de puta. Se lo atajó Ricci, el arquero de Banfield. Mirá, yo estaba en la cancha, estaba detrás de Ricci, arriba en la tribuna. Sí, pero eras cuervo, eras bastante hincha. Sí, claro, sí, yo ahí jugaba al fútbol, jugaba al básquet, hacía pileta, jugaba al bowling, hacía judo, boxeo, todo en San Lorenzo. Qué bueno. Vivía en San Lorenzo y en las calles, yo vivía a 7 cuadras. Qué bueno. El que habla es Claudio Ricci, y recién hizo referencia a Boedo y San Juan, su barrio, San Lorenzo de Almagro, los pibes. Cuando uno es chico, va decidiendo, sin darse cuenta, que esas primeras elecciones en la vida te van llevando por un determinado camino. Vamos a repasar esas primeras elecciones. ¿Cuál fue el primer libro que leíste? ¿La primera película que viste? ¿Y el primer disco que escuchaste? Pantalón cortito. En la charla de la largue de fin de semana, nos gusta mirar hacia atrás. Pero contextualizámelo en ese barrio, donde vivías con tu hermana, tengo entendido, con tu mamá costurera, con tu viejo que laburó de todo. Sí. Mira, yo recuerdo el Club del Clan, pero cuando estaba con Antonio Carrizo en Sábados Continuados, en Canal 9, que hacía la contra a Mancera en Canal 13 con Sábados Circulares. Nosotros no teníamos televisión, entonces íbamos a la casa de un inquilino, a la habitación del inquilino, de una familia que alquilaba una pieza grande en la casa donde yo me crié, donde yo nací, que era la casa de mis abuelos, que había inquilino y una familia tenía televisión, nosotros no. Entonces a mi mamá le daba mucha vergüenza, entonces era muy difícil poder ir a verlo, pero veíamos a Palito Ortega, a Violeta Rivas, a Johnny Tedesco, a Mickey Jones, a Lalo Franzen,
a Chico Novarro, que estaban todos en Sábados Continuados. Eran los del Tuelfa. Y con mi hermana jugábamos a que éramos, yo hacía de Johnny Tedesco y de Palito Ortega. Yo imitaba a Johnny Tedesco y a Palito Ortega. Y mi hermana a Violeta Rivas. Mi hermana cantaba muy bien. Después se hizo bancaria. Yo le decía, cuando empezamos a hacer teatro, que empecé a hacer teatro porque ella me avivó de que cuando nos mudamos en River había teatro y ahí me empecé a estudiar teatro. Ella vino después a hacer teatro y yo le decía, vos tenés que cantar. Mi hermana cantaba muy bien. Pero bueno, la vida te lleva por otros caminos y esas. No recuerdo el primer libro, yo me acuerdo que leía bien. O el primero que te marcó, el primero que vos hayas dicho, la flauta, esto me abrió la cabeza, está bueno, me gusta. Mira, eso ya fue de más grande y fue cuando me choreé las obras completas de Shakespeare. ¿Cómo te las choreaste? Me las choreé, sí, en realidad se las robé a una novia que tenía el libro con las obras completas, una edición de Aguilar, que ella me la prestó, pero ella no era actriz ni en su familia nada que ver. Ajá. Estaba ahí más que nada para como decoración, porque era muy linda la encuadernación, era de papel Biblia, estaba bueno el libro. Y ahí por primera vez pude leer Hamlet, que yo lo tenía en la cabeza, y Otelo. Fueron las dos primeras obras que yo leí. Mirá. Y hasta que llegué al monólogo de Hamlet, que no lo podía entender. Y lo quería aprender de memoria para joder. Porque además yo ya estaba viviendo en Belgrano, ya me había mudado de Boedo, tenía más de 17 años. Y nos fuimos, ahí nos hicimos socio de River, mi hermana se hizo socia de River, y ahí me avivó de que había teatro en River. Entonces me hice socio para ir a hacer teatro. Y ahí estaba Adelma Lago, que era la profesora, que era muy buena profesora y era una actriz que venía del Teatro Independiente, del grupo Teatro al Sur, que dirigía Rubens Correa. Era una actriz del Teatro Independiente de verdad. Habían estado en Polonia haciendo teatro, qué sé yo. Bueno, entonces me empecé a formar con ella y tal. Y yo me iba con el libro de Shakespeare, me iba a ver los partidos de River, porque entraba gratis, iba a la tribuna de socios, así que a veces los domingos, y con los muchachos que jugaba al tenis o qué sé yo, nos reíamos porque yo en el medio del partido empezaba a leer textos a los gritos, textos de Shakespeare. ¡Qué bárbaro! ¡Qué buena historia esa! Pero jodiendo, lo hacía jodiendo, en realidad para mí era una travesura, no era un acto militante del teatro, ni mucho menos, Ajá. Lo hacía de idiota, qué sé yo, por boliviar. Y a ellos les causaba mucha gracia que en la tribuna esté gritando textos de Hamlet o de Otelo, qué sé yo. Bueno, ahí así jodía. Sí. ¿Y te acordás la primera? Dale, decime. No. Y con respecto a cómo arranco, yo arranqué mucho antes en San Juan y Boedo. Yo había ido a ver la película Dedos de Oro, habíamos ido con mi hermana y mi mamá. Si no me equivoco, fue en el Teatro Nilo, en el cine Teatro Nilo, que hoy vende electrodomésticos, ese lugar. El Progreso, ¿no? El Progreso. El Progreso, sí, el Progreso, maldición. Bueno, desaparecieron todos los cines de Boedo, no quedó ninguno. Y mira que había cines, había cines en Boedo, Sí, el cine Los Andes, el cine Cuyo, el cine Moderno y el cine Nilo. 4 cines había en la avenida Boedo en 4 cuadras. Exacto. No hay ninguno, pero ninguno. Y a eso a veces me da un poco de tristeza. Sí. Pero bueno, así es, qué sé yo. Y vi esa Dedos de Oro. Entonces yo iba a una escuela de varones y todavía no estaba despierto el tema de la picardía y del sexo y qué sé yo. Entonces empecé a desarrollar la idea de hacer en vivo, como si fuera una obra de teatro, las escenas de la película.
O sea, hacer la película, haberla transformado en teatro. Y me acuerdo que lo hablé con el presidente de la cooperadora, don Herrero, porque la idea era, las aulas estaban en torno a un patio rectangular y tenían grandes ventanales al patio, todas las aulas. Entonces la idea mía era que las escenas se desarrollaban adentro de las aulas y la gente miraría, yendo por el patio, miraría por las ventanas las escenas y se trasladaría al público, así como se pasaría de un aula a otra, de una escena a otra, y así sucesivamente. Era como, no sé, era como tratar de hacer el cine en vivo. Era muy raro, pero esa era una idea que yo tuve a los 10 años. Mirá vos. Y había empezado a escribir por eso, con todas las dificultades que yo implicaba, pero había empezado a desarrollar a los 10 años. Y después, bueno, nada, que después llegué, yo estaba en quinto grado, y estaba el maestro Hernán Cortés se llamaba, fue el que nos llevó al teatro, fuimos a ver teatro para niños. Era un muchacho que era maestro suplente, pero tenía 18 años. Mirá, o sea que nos llevaba 8 años, nuestro maestro. Y capaz que vos lo veías en esa época como un tipo grande. Un tipo grande. Un tipo grande, era adorable, Hernán Cortés, y él me daba manija con el tema de la escritura. Pero claro, era muy raro eso de escribir y de hacer, de actuar, y a mí me gustaba mucho. Qué bárbaro, de tan pibe. Y era, entonces me tenían que agarrar a piña porque era medio de puto. Viste, en el barrio, en esa época, te decían maricón o puto y era para agarrarse a piña. Y yo ya me venía agarrando a piña por el apellido que tenía, que no es el mío de verdad, el mío está cambiado. Bueno, entonces todos los días me tenía que agarrar a piña, entonces al colegio iba más mi mamá que yo, era un quilombo, así que nada, dejé de escribir y todo. Escúchame, Claudio, ¿y cómo...? Después a los 12 años me puse a escribir una comedia de 6 personajes. Y no había ido al teatro todavía, no sabía nada del teatro, no tenía técnica, un carajo. Mirá. Y tardé 1 año y medio en escribir la comedia. Y todavía tengo en mi casa debo tener algunos actos de eso, porque yo lo escribía, porque yo veía teatro por televisión, en Teatro como en el Teatro, lo veía Darío Vittori, entonces tenía 4 bloques, porque era un programa de televisión, tenía 4 bloques, entonces era primer acto, segundo acto, y así era por actos, y yo escribí una obra de 4 actos, en realidad, no sé lo que escribí, ya ni me acuerdo, algún acto debe quedar por ahí escrito, y tardaba mucho porque pasé de la primaria a la secundaria a los 12 años. Y cuando estaba en primer año, recién ahí cumplí los 13 años. Entonces, me iba en la escuela secundaria, estaba en el Parque Avellaneda, y yo me iba caminando hasta una oficina donde trabajaba mi papá, que quedaba a 8 o 9 cuadras del Parque Avellaneda, y a él le quedaban un par de horas de laburo, pero él estaba solo en la oficina. Mirá. De una empresa de venta de transporte de petróleo. Royal Oil se llamaba, que era de unos amigos de él. Y él laburaba como empleado administrativo, entonces tenía la máquina de escribir y yo nunca fui dactilógrafo, yo escribo muy mal a máquina. Y entonces, nada, lo iba escribiendo a máquina, así que tardé 1 año y medio en escribir esa obra. Mirá. Que nunca la hice, pero la ensayé. Qué bueno. Bueno, decíamos, tu vieja costurera y tu viejo laburó de todo. Recién nos contabas, en una empresa de petróleo, pero también tengo entendido que en el hipódromo, en la corporación de transportes. Laburó en la corporación de transportes, trabajó de almacenero. Sí. He cambiado mucho de laburo, lo cual me resulta siempre sospechoso. Y decías de tu hermana que te incentivó para estudiar teatro, cosa que tengo entendido no ocurrió con tu papá. No, en absoluto. Mi padre nunca quiso verme. Se murió sin verme actuar. No me quiso ver ni en televisión, o sea que no se tenía que mover de su casa, pero no me quiso ver ni en televisión. No lo quiso. ¿Y nunca se lo preguntaste? ¿Nunca pudiste hablar de esto? Se lo preguntaron los amigos, adelante mío, en un velorio de un amigo de ellos. Ajá. Que además ni bien terminó el velorio, se fueron
a jugar a la quinela el número de Nicho. Ese era el homenaje que le hacían al amigo. Y le dijeron, che, Rafa, ¿por qué no lo vas a ver? Sí, ya, por ahí algún día voy. Y yo estaba haciendo teatro y nada. Algunos amigos me fueron a ver, eran las primeras cosas que yo hacía, ya por el año 77. Pero mi viejo no quiso saber nada, no, se murió sin querer verme. En teatro, en actuación, no me quiso ver actuar nunca. Y el día que debutaste en la tele, ni siquiera te pudiste ver vos, ¿no? No me pude ver, no me pude ver porque no me dejó, estaba viendo combate en mi papá. Y yo llegué y puse los hermanos Torteró, lo cambié de canal. Saque esa mierda, me dijo, le digo, pero son 30 segundos, estoy antes de los títulos, saque esa mierda, listo. Así que no me vi. Fue la única vez que trabajé con Gianni Lunadei, de quien después me hice muy amigo y nunca más volvimos a trabajar juntos. A pesar de que él había hablado con el Gordo Mesa para que me diera un laburo en uno de sus programas. Y no, nada, no me pude ver. Ahora, ¿qué ejemplo que sos, Porque de tan pibe, con esa vocación, sin el apoyo de tu viejo, y sin embargo te abriste paso a los codazos, a como dé lugar, hasta llegar a ocupar el lugar de privilegio que ocupás en la escena nacional. Y me imagino a muchos que nos están escuchando y que por ahí dudan de su vocación o del camino, porque a veces las cosas se complican, y tu testimonio es un testimonio que tiene que valer, que tiene que servir como ejemplo, que cuando la vocación está firme, no hay nada que te pueda voltear. Sí, cosa que casualmente anoche yo hablaba de eso con mi compañera, con mi amor. Uh-huh. El tema es que yo no me considero ejemplo de nada, de verdad que no me considero ejemplo de nada, pero también sé que soy referente de muchas cosas, muy a pesar mío. Soy referente por esto de la trayectoria, de la trascendencia a nivel popular y a nivel masivo. Siempre fui un actor con cierto prestigio también, es cierto. Uh-huh. Tuve esa fortuna de que me han puesto el sello de ser un buen actor. Y investigo mucho y pruebo mucho y juego mucho y entreno mucho solo. Pero hablaba de que no solo es mis anécdotas o hablar de mi trayectoria, puede llegar a servirle a alguien, pero no solo a los actores. Me refiero a esto que decías vos de la vocación. O sea, la vocación no pasa solamente por lo artístico o por trascender. La otra vez me preguntaban en una nota, Guido Casca, hablaba de la importancia de hacer televisión. Digo, no es importante ser conocido, famoso. ¿Qué tiene de importancia eso? Importantes son los médicos, son los bomberos. Eso se lo dije en el programa. Y resulta que hoy, esto fue creo que el año pasado, no me acuerdo, una nota que hicimos con Guido, que yo lo conozco desde chiquito. Uh-huh. Y le decía eso, ¿no? Que hay gente que hoy pareciera que lo más importante es trascender a nivel masivo, porque hay negocios ahí detrás, por eso están los youtubers y qué sé yo, y los mediáticos, ¿no? Gente que no se sabe muy bien qué hace, vive de contar, vaya a saber qué cosas, cuántas cosas se inventan, y como la dramatización de una vida, no sé qué, bueno. Es decir, ¿qué carajo tiene de importante esto? ¿Qué le agrega, ¿no? a la sociedad? ¿Qué aporta para la humanidad? Cuando importante no es el famoso, lo importante es un médico y es un bombero y gente que se la juega por el prójimo. Y además eso para mí me resulta importante. Entonces volviendo al tema de la vocación, ¿querés ser médico?
esto lo hablábamos anoche, te juro, con Nati. Querés ser médico, pero sos hijo de un barrendero. No podés. Como me decían a mí, ¿qué vas a ser actor, negro? Déjate joder, estudiar, pero esto mis amigos me decían. Qué duro eso. ¿Por qué no estudias algo en serio? Decía, pero la puta que te parió, entré al conservatorio de arte dramático, que es más difícil que hacer encarga a boca abajo, y vos me decís que soy un pelotudo. Es un disparate esto. Bueno, muchos de ellos hoy tienen que pagar la entrada para verme, porque yo no tengo ganas de hablar con ellos. Evidentemente no tenemos nada que compartir, pero lo digo con todos mis amigos, tengo amigos de la infancia con quienes me encuentro, por suerte, y están en mis cumpleaños, y hacemos reuniones, y qué sé yo. Pero mucha gente que me vergubió, digo, bueno, lo lamento, ¿viste? Qué sé yo hice lo que quise, y me esforcé para eso. Claro, ¿cómo vas a ser actor si sos de acá del barrio? ¿Y qué tiene? ¿Qué es una condena eso? Mirá vos. ¿Acaso no hay Oscar Guzmán es un ejemplo también, no. Hijo de un papá, ¿viste? Bolivianos, trabajadores, costureros, que no tenían proyección posible. Bueno, hay muchos casos. Sos hijo de barrendero, entonces vos tenés que barrer la calle, y tus hijos van a tener que barrer la calle, y tus nietos van a tener que barrer la calle. Estás condenado porque no es así. Por suerte hay muchos casos, bueno, hay muchos casos. Federico Lupi laburó en un frigorífico, Lito Cruz en el bar del papá, y fíjate a dónde llegaron también, ¿no? Por suerte hay muchos casos. Héctor Alterio vendía galletitas para Bagla y Rabú, si no me acuerdo cuál de las dos, hasta los 43 años, era que salía a los almacenes a tomar pedidos. ¿Y vos tuviste que laburar de otras cosas? Sí, claro, y si no, ¿de qué carajo iba a vivir? Lo que pasa es que no me alcanzaba la guita para poder alquilar mi departamento. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste? Hice muchas cosas. Mira, laburé de sereno, laburé de cobrador de un cable que era de la zona oeste, que hoy es muy muy importante. Porque antes me cobraba, ibas a la puerta del cliente a cobrarle y a dejarle recibo, como venía antes el club a cobrar, ahora está internet y qué sé yo, pero antes se cobraba mano a mano. Claro, el cobrador. ¿El cobrador? Llegó el cobrador, ¿de qué? De tele no sé cuánto. Bueno, hice eso. Sobre correspondencia de una empresa consultora, que nunca supe consultora de qué mierda, porque no. Y hoy, en aquel momento no era famosa la palabra consultora. Claro. Hoy sí, sigo sin saber consultora de qué mierda, pero bueno, entonces sabía que y se hacían encuestas. Sí. Y las encuestas las hacíamos, éramos un grupo de actores que teníamos ese currito, ¿viste? Entonces nos juntábamos en un lugar y a ensobrar correspondencia y qué sé yo, y ordenarla. No la repartíamos, solo la ensobrábamos y nos garpaban una moneda por eso. Había que hacer encuestas, se salía a la calle un poco y otro poco lo hacíamos nosotros, con el delirio, eso. La tuviste que pelear, y se disfruta más, ¿no? No dormía en la caja de industria, bueno, era un disparate. ¿Qué más hice? Estuve en un bar, en Arenales y Agüero, Jobs, un megapub, que antes era un pub muy hermoso. Pues, ¿y qué hacías? ¿Eras mozo? No. En una época cobraba entradas cuando se empezó a hacer la fiesta de la cerveza, que se hacía los martes, y se empezó a llenaba de gente, venían los marines de la embajada de los Estados Unidos, venían la hija del embajador de Inglaterra, no sé qué, y venía gente del interior que vivía ahí por Recoleta y que estudiaban en Buenos Aires. Entonces, en un momento me tuve que ocupar de la seguridad, de manejar a los pibes, porque yo no quería que haya violencia. Entonces, y hay muchos que les gusta, ¿viste? Se toman 2 copetines y les gusta pelear y qué sé yo, entonces se armaban unos quilombos terribles y había que evitar eso. Entonces yo les decía, no hay que ir a reprimir, hay que marcar presencia antes. Entonces si ves que hay 2 que están, andá, no espere que se agarren a piña para pegar, pero bueno, algunos no entienden eso, qué sé yo, ¿viste?
¿Cómo es que dormías en un colectivo, Claudio? Estamos hablando con Claudio Risi. Esos fueron momentos, no viví en un colectivo. No, que dormiste en un colectivo. Sí, dormí, cuando no tenía, porque yo durante un tiempo yo no tenía donde vivir, porque no podía volver a la casa de mi viejo, porque estaba todo mal, me había separado de mi pareja, no tenía laburo, y no tenía un bulín donde parar, entonces paraba de prestado en casa de amigos o de amigas, y qué sé yo. Y hubo momentos donde, bueno, por ahí vas a la casa de una amiga y la amiga está ocupada, ¿viste? Y ya se hizo tarde y ya no encontrás más nada, ¿viste? Los amigos están, ¿viste? El negro está todo bien, ya te está, pero cuando viene fulanita, menganita, sultanita, movés, sí, listo, me voy a otro lado, bueno, sí, pero por ahí en otro lado no hay nada, bueno, ¿qué hago? Y sacá un boleto en el 60 y andate al Tigre Hotel, ida y vuelta, durmiendo en el último asiento. Eso lo hice un par de veces, eso me pasó un par de veces, y también utilizaba el colectivo que tenía el Tano, don Antonio, que era el papá de 3 amigos míos de San Juan y Duero, que dejaba el colectivo que era de él, en la puerta del almacén donde había laburado mi hijo, a la vuelta de mi casa, de donde yo había nacido. Y yo lo conocía desde chiquito, entonces sabía cómo abrir y entrar al colectivo. Entonces algunas veces iba a dormir ahí porque no podía tocar el timbre de alguien, ¿viste? Ni a las 2 de la mañana, que era una locura, y además era como darles, algunos amigos, darle la razón de que yo era un boludo que quería ser actor. Y no tenía dónde dormir, entonces que me habían dicho siempre te vas a cagar de hambre y no sé cuánto, y bueno, entonces no me quería dar la razón, así que dormía escondido ahí. He dormido en un camión, una vuelta me dormí en un camión volcador a 2 cuadras de Constitución, cerca del colegio donde yo iba. Vi un camión volcador, me tiré ahí, cuando prendieron el camión ya era de día, y bueno, obviamente las vibraciones no se escuché y me pude bajar antes que arranque. Qué bárbaro, qué bueno que es escucharte y que hayas llegado al lugar que ocupabas porque la peleaste, porque tuviste que pasar por un montón de dificultades, y está bueno cuando el tiro sale para el lado de la justicia y a los tipos como vos les va bien. Y a nosotros nos va bien escuchándote. Y en un rato vamos a seguir de charla con vos, querido Claudio. Enseguida continuamos hablando con Claudio Risi en la madrugada de Radio La Red en el alargue de fin de semana. No me puedo ir, no puedo escapar. En la charla del alargue de fin de semana continuamos hablando con el querido Claudio Risi, actorazo. Recién hablabas a propósito de tus primeras inquietudes con el teatro, del profe Cortés, de tu hermana que te dijo, che, mirá que en River hay un curso de teatro, de las cosas que escribías de chico, pero escuchá lo que viene, a ver si hubo un momento en particular que te haya movilizado. Escucha, Claudio. Contame una historia distinta de todas. En la charla del alargue de fin de semana, contame parte de tu historia. ¿Cuál fue el momento en que decidiste ser quien sos? Hubo un hecho, qué lindo que es siempre escucharlo al Negro Juárez. El Negro Juárez le mostraba a Nati cómo se me paran los pelos. Yo tuve la oportunidad de conocerlo al Negro y curtimos un par de charlas, noches largas de canción y de interpretación, y hablábamos de la interpretación con el Negro Juárez. Me acuerdo en Homero, con Homero, estando el bar Homero cerrado, que en un momento fue de su propiedad, y él estaba de jogging y decía, che, tengo ganas de tocar unos tangos, y sacaba el bandoneón y empezábamos a cantar, y había un par de amigos de él que cantaban, que eran cantores, y me decía, bueno, ¿y usted qué va a cantar? No, yo no puedo cantar acá delante de usted, bueno, recite algo, bueno, y así nos fuimos haciendo amigos, y hablábamos de interpretación, de cómo mantener la poesía viva, él siendo cantante, que te piden siempre, la gente te pide los temas que te hicieron trascender, y eso es como
un acto de amor, pero a la vez también para el artista es a veces muy complejo porque tenés que cantar los 150.000 veces el mismo tema. ¿Y cómo haces para mantenerlo vivo? Y eso era de lo que hablábamos mucho con el Negro Juárez. Mira. Así que me pegaste en un lugar muy blando, digo. Qué bueno es traerlo siempre al Negro, ¿no? Un tipo Yo que... canté con el Negro tocaba el bandoneón y me decía, sí, pibe, sí, y cantaban frente a frente sentados en 2 sillas, wow. Frente a frente, y él tocaba el bandoneón y yo cantando la última curda, y a los dos se nos caían las lágrimas porque íbamos a fondo, porque estábamos buscando esos límites, y él tocando el bandoneón y se le caían las lágrimas, y yo era cantando. No, esas experiencias son extraordinarias. No sabía, qué bueno que cuentes extraordinarias, esto. Qué bueno. Bueno, ¿hubo un hecho o algo que te hiciera decidir a estudiar teatro o una situación, o en realidad fueron diferentes situaciones que te fueron llevando a esa decisión de decir, yo quiero ser actor? Porque nos contaste varias, pero yo quiero saber si hubo un quiebre, un punto de inflexión que te haya llevado a tomar firmemente la determinación. Mira, es un cúmulo de acontecimientos que se fueron dando a lo largo de mi vida. Una vez Hugo Arana me dijo... Otro maestro. Sí, lo quiero mucho a Hugo, lo quiero entrañablemente. Hugo me dijo un día, Claudio, ¿vos sabés por qué los actores somos actores y no somos otra cosa? No, me dice, mira, yo estaba dando una charla allá en Lanús, y había unos tipos ahí bien vestidos, y dije, esto me van a arruinar la charla, y empecé a hablar del actor, y qué sé yo, y él dice, Hugo, ahora hay un nombre al conflicto que lleva a las personas a querer trascender. Y habló del síndrome de invisibilidad. ¿Qué era el síndrome de invisibilidad? Yo no sé cuánto hay de cierto en esto, Yo te digo lo que en la charla que tuve con Hugo Arana. Sí. Me estoy mandando al frente, pero no creo que haya sido un delirio de él. Que eran psicólogos estos tipos, y le dijeron, el síndrome de invisibilidad tiene que ver con la falta de mirada de la madre, la primer mirada, donde uno se refiere, donde uno empieza a ser, es la mirada de mamá. Ajá. Que es cuando te da la teta. Ajá. Entonces, hay madres que dan la teta. En mi caso no me dio la teta mi vieja, que tenía unas tetas hermosas, pero no yo no tomé la teta. Pero en ese acto la mamá mira al niño a los ojos y el niño empieza a reconocerse en la mirada de la madre. En el caso de las que no dan el pecho es una cosa que o porque están trabajando, o las que están dando el pecho pero están haciendo otra actividad mientras dan el pecho, pero el tema del encuentro, de la mirada entre la mamá y el hijo es importante, es una referencia importante. Entonces el síndrome de invisibilidad arranca ahí cuando uno no se reconoce en la mirada del otro y necesita la mirada de muchos para poder ser. Algo de eso, algo así. No lo investigué. Creí a pie juntillas lo que me dijo Hugo Arana, que lo adoro. Entonces hago referencia a esto porque cuando yo entré a primero inferior, existía el primero inferior, la maestra Isabel, yo ya me había enamorado de otra maestra en jardín de infantes, pero no era mi maestra, la señorita Lita. Eso fue en el San José de Calasanz. En el San José de Calasanz. La señorita Lita, que era una morocha de pelo lacio, negro, hermosa, y yo tenía a la señorita Teresa, que tenía el pelo crespo y canoso, o sea, ya había una diferencia etaria bastante importante, y cuando fue el día del maestro, mis padres, con mucho sacrificio, pudieron comprar un ramo de flores para que se lo lleve a mi maestra, y yo se lo di a la señorita Lita, lo cual los avergonzó muchísimo a mis padres, por supuesto.
Pero bueno, cuando entré a primero inferior, pues yo no terminé de jardín de infantes porque había que gastarlo eso, y los viejos no le daba el cuero. Mirá. Así que no terminé el jardín de infantes. Y entro a primero inferior y la señorita Isabel era Isabel. Entonces yo pasaba al frente y cantaba, porque sí, quería cantarle y le cantaba, porque también me había enamorado de ella. Era muy cálida, era una mujer muy cálida, muy amable, muy bueno, maestra de primero inferior. Era muy amable. Y entonces seguramente también habría algún resquicio para el enamoramiento de un niño. Entonces pasaba a cantarle y cantaba, como no me acuerdo cómo se llamaba el tema, Juanita Banana, era una pelotudez, pero yo pasaba y le cantaba eso a la señorita. Pero pasaba al frente. Sí. Y además me gustaba jugar mucho, y cuando me quedaba en mi casa, tenía una casa muy grande, tenía mucha imaginación, podía llegar a hacer casa submarina entre las macetas en el patio de mi casa, era un lugar que era todo lleno de macetas, había un rectángulo grande en el patio, que eran todas macetas con plantas de mi mamá. Y yo podía hacer casa submarina ahí, que era un programa de televisión, y era un hombre rana, o sea, que usaba el cuerpo como si estuviera en el agua, era un delirio. Bueno, así como jugábamos a la pelota todos y transmitíamos el partido y como gambeteaba fulano y se la pasaba sultano, esto que hablamos recién. Y después, cuando ya no quedaron inquilinos en la casa, en el fondo había un piletón grande, y cuando yo era castigado porque me portaba mal en el colegio o no me dejaban salir a la calle, vamos, concretamente, ese piletón pasaba a ser el Aston Martin de Connery, el Dedos de Oro, en la película de James Bond. Y me peleaba con personajes imaginarios y tenía mucho de eso. Pero claro, yo como tenía algún problema en el colegio por problemas disciplinarios tenía graves, entonces no me dejaban actuar en los actos del colegio hasta que llegué a cuarto grado, a los 10 años. Allí, a los 9, no me acuerdo, cuarto grado, porque justo fue el cambio, entonces siempre me confundo. Fue el cambio de ese, quitaba primero superior, claro, y era segundo grado, entonces pasó de primero, antes era de primero a sexto y pasó de primero a séptimo, era la misma cantidad de años, porque estaba el primero inferior y primero superior. Exacto. Entonces se eliminó una de esas, nada, eso. Y me dejaron subir al escenario, pude hacer de la Prida 9 de julio, hice 2 la Prida diferentes porque había un sketch que lo hacía el grado y un sketch, o sea, lo hacían distintos grados, hacían varios sketches, ¿no? Cuadros, qué sé yo. Y había uno que se hacía con alumnos con los mejores intérpretes, digamos, un seleccionado hacían de todo el colegio. Y me tocó hacer de la Prida 2 veces el mismo día. Bueno, y eso me volvió loco. Y sucedió algo en quinto grado, algo muy raro. Yo tenía que hacer un sketch que en realidad yo era el remate, formaba parte del remate. La escena la hacían 2 compañeros míos. Uno hacía de mi criado, un negrito, que lo pintado con corcho, por supuesto. Y venía alguien a verme, pero yo no estaba en la casa. Entonces yo estaba vestido con un frac que me había hecho mi mamá con papel crepé. Y bueno, y entonces antes de que se desarrolle, de que tengamos que subir a escena, se me hace un agujero en la pierna, en el muslo del pantalón. Y le pedí a la maestra
invisible para poder cerrarlo, y no se podía cerrar, ya se había roto el papel y se seguía rompiendo. Y ese era el perfil que quedaba para el público, según habíamos ensayado. Mira. Entonces el chiste era que venía alguien a mi casa a verme y empezaba a largar todos los nombres, como, qué sé yo, viste que Belgrano no se llama Manuel Belgrano solamente, tiene un montón de nombres más. Entonces se hacía como un chorizo, y se lo decía al negrito. Entonces después entraba yo, y alguna novedad, decía yo, y el negrito me decía, vinieron fulano, mengano, sultano y perengue, como si hubieran sido distintas personas que habían venido y había sido una sola. Entonces el remate era que yo decía, oh no, qué gentío, y me desmayaba. No me olvido más el texto, oh no, qué gentío. Y te desmayabas. Y me desmayaba. Ese era el chiste. Bueno, el tema es que se me había roto el pantalón y quedaba en la pierna izquierda, entonces me quedaba para el lado del público. ¿Y qué hice yo cuando subí a la tarima? En lugar de quedarme de perfil mirándolo al negrito así como entraba, lo que hice fue pasarlo de lado. Entonces girábamos al revés, entonces el negrito tenía que girar hacia la derecha y yo giraba hacia la izquierda y quedaba mi pierna derecha para el público, que era donde el pantalón estaba sano. Entonces la gente no me veía el pantalón roto en el lado izquierdo. ¿Quién me explicó eso? Nadie. Nadie. Mira vos. Nadie me lo explicó. Se me ocurrió en el momento de subir a escena. No me lo olvido más. Entonces, no me queda otra que ser actor. Claro. Ahí está, quinto grado. Quinto grado. Después ver a Federico Lupi a Carela, al grupo Stribel. A verlo a Pepe Soriano haciendo la nona, haciendo Don Berto, no era Don Berto, claro, que lo hacía en, no sé si era Operación Jajá o No Toca Botón, donde estaban Bianco. Claro. Empecé a ver esos actores y yo decía, yo quiero hacer eso. Claro. Estaba un poquito más grande, ¿no? Sí, yo quiero hacer eso. Y yo seguía jugando y me decían, pero vos ya está grande, vos tenés que andar a buscar novia, dejar romper las pelotas. Y yo seguía jugando y luchando contra nadie. Me iba solo en el fondo, a jugar solo. Sin saber que esa iba a ser tu profesión. Eso es lo mágico, ¿no? Sí, porque ser actor es no más que jugar como cuando uno es niño. Cuando sos niño no tenés cuestionamientos, porque todavía no estás contaminado por la cultura, entonces tu imaginación funciona y podés hablar con miles de personajes al unísono. Qué bueno. Yo cuando... Y vos creés en lo que estás haciendo, cuando no sos observado. Claro. Yo cuando comencé... Vos creés. Y ese es el laburo del actor. Sí. Bueno, yo cuando comencé la charla hablé de tu extraordinaria calidad interpretativa y soy un agradecido de haberte visto en la mayoría de tus laburos. Entonces, podés encarnar a una porquería de tipo como Borges o como El Muerto en Abayay, la película de Fernando Spinner que está basada en la novela de un colega que levantó la bandera de sus convicciones, Antonio Di Benedetto, exactamente. Y de repente te vemos en La novia del desierto, encarnando al gringo, un tipo encantador, dulce, y esas cosas te hacen diferente, porque sos creíble, sos un actor creíble. Ahora, vos hablabas de jugar, de que uno juega como cuando era niño, a la hora de actuar, a la hora de estar en un escenario o rodando una serie. En este juego, y más allá del juego en todo caso, ¿cuánto de Borges hay en Claudio Risi? Mira, yo creo que la mayoría de los personajes habitan en uno. Y Borges tiene, por ejemplo, el humor que tengo yo. Cuando Luis Ortega libera a Borges, que no se llamaba Borges, no me acuerdo cómo se llamaba, pero Luis Ortega antes de filmar, dijo, se llaman Borges. Y el personaje de Gerardo Romano no se llamaba Antín, tenía otro nombre. Y le puso Antín, todo se le ocurrió a Luis.
Y cuando tuve una de mis primeras escenas, que tenía una escena de sexo desenfrenado con la secretaria del jefe de la cárcel, del personaje de Romano, dije, nos vamos a la mierda acá. Con Salonia, ¿no? Entonces, con Salonia. Con Salonia, con Adriana Salonia. Con Adriana Salonia. Y nos fuimos al carajo. Entonces, cuando empezamos a tener algunas escenas, se me ocurrían algunas cosas y yo las tiraba en escena y las dejaban. Decían, sí, por ahí. Entonces empieza a aparecer el humor de Borges y que tiene que ver con el humor ácido que tengo yo. Tengo comentarios ácidos que muchas veces se entienden como que es un comentario en serio, en realidad yo estoy jugando, pero la gente no tiene la obligación de saber que vos estás jugando. Entonces te miran y dicen, este tipo es un estúpido, es un hijo de puta. Y en realidad yo estoy jugando, estoy diciendo maldades, me la paso diciendo maldades todo el tiempo. Me divierto con eso. Lo cual no me convierte en eso, claro, sino que me libera de eso. Claro, mirá. Entonces, hago comentarios como cuestionando a personas que piensan cosas parecidas, pero las piensan de verdad. Entonces yo las hago desde el humor, claro, porque no tiene que ver con lo que pienso. Yo, por ejemplo, no tengo armas. Yo en mi casa yo no tengo armas. Y soy el killer de la televisión argentina. Soy uno de los asesinos más prolíficos de la televisión argentina. Desde Poliladron a la fecha, no sé cuánta gente he matado. Y manejo ametralladoras, no sé, me falta manejar un tanque, pero después he manejado barcos, aviones, helicópteros, he manejado ametralladoras, fusiles ametralladoras, pistolas automáticas, revólveres, Magnum 357, 38 especiales, Miran Wesson, con no sé qué, bueno, Glock, no sé la cantidad de gente que he liquidado. Una vez... Pero me conmueve que un chico no coma. Mira. Me rompe el corazón que un niño no tenga para comer, que una familia no alcance a la dignidad de poder darle alimento a su prole, ¿viste? No, eso me conmueve, no lo puedo resistir. Eso me da mucha, eso me genera violencia, ¿ves? Porque eso es violentísimo, que haya hambre. Eso me resulta más violento que todo lo que yo pueda hacer en la televisión. El que habla es Claudio Risi. La realidad Risi. Que la tenés ahí, al lado de tu casa, sí, ¿no? Claro, o sea, claro. Yo salgo y a la vuelta de mi casa hay una familia en la vereda. Exacto. Una vez te escuché decir en una nota que lo que ustedes hacen en El Marginal es un juego de niños comparado con lo que pasaba realmente en esa cárcel de Casero donde ustedes graban. Vos encarnás a un tipo que es el patrón del pabellón o de la prisión de San Onofre. ¿Qué lectura, te traigo a lo social, haces de lo que ocurre entre la justicia, los presos, algunas domiciliarias por el coronavirus? Mira, sí, tenés una opinión formada, claro. Lo que pasa es que hay un tratamiento que se le está dando porque hay un deseo de que no prolifere, que no crezca este gobierno. Totalmente de acuerdo. Hemos tenido un gobierno los últimos 4 años que fue de un vaciamiento de la República, un vaciamiento de este país que lo condenaron a ponerse de rodillas. Exacto. No estaba de rodillas. Y esto no tiene que ver con una posición ideológica, política ideológica. La verdad que el país no estaba de rodillas. Estaba con problemas, sí, claro que había problemas muchos.
pero lo terminaron de poner de rodillas. Hoy no tenemos crédito, hoy no tenemos nada, y además tenemos el coronavirus. Y aparece este tema de la liberación de presos por el problema de las cárceles, del hacinamiento y tal. Yo entiendo que haya gente que considere que la cárcel no es un hotel y que si están ahí es para pagar alguna culpa o alguna responsabilidad de la que no se han hecho cargo en su momento. Que están por castigo, ok, bien. Eso hasta puedo llegar a entenderlo, pero que eso se lo endiguen al gobierno me parece una hija putez enorme, y que hayan liberado violadores me resulta peor todavía, porque eso es responsabilidad de juez. Los que liberan no son los gobiernos, salvo que hagan un indulto, como fue en los años 90. El resto forma parte de otras cosas. Yo creo que hay personas que sí pueden llegar a estar en condiciones de salir de la cárcel. Pero hay que ver quiénes son. Claro, hay que ver caso por caso, exacto. Claro. Exacto. Y además hay una realidad. No hay cárceles, loco. Claro. Hay muchos delincuentes. ¿Por qué? Porque hay pobreza, porque la pobreza genera violencia y eso genera delincuencia. Pero los delincuentes mayores no están en la pobreza. Y no están en la cárcel. Y no están en la cárcel. Esencialmente no están en la cárcel. Claudio. Los mayores delincuentes. Exactamente, comparto. Así que, bueno, qué sé yo. No sé si cierra. Sí, está muy claro. Está muy claro y sos muy elocuente. Vamos a hablar de pasiones, ¿te parece? Pasiones, escuchá lo que viene. Sí. El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Contanos cuál es la tuya en la charla. Me imagino por dónde puede venir la respuesta de Claudio Risi, pero que lo diga él en todo caso. Vos sabés que me llegó el audio muy... Si tuvieras que elegir una pasión. Ya le elegí, mi pasión por la actuación, mi pasión por el teatro. Eso ya es un hecho, además. Y a eso refiero. Yo creo que es mi mayor pasión, la actuación. Mira. Después no sé. Yo recién hacía un repaso, ¿no? Por algunas de tus obras. ¿Cómo compones un personaje? ¿Cómo se hace para componer a un tipo sanguinario, sinvergüenza, como El Muerto en Abayay, película que fue premiada y que recomiendo absolutamente y que está en YouTube a aquellos amigos que nos están escuchando, y después hacer en teatro Justo en lo mejor de mi vida, un personaje adorable, la obra con Luis Brandoni, que después la dirigió con otro elenco. Sí, con otro elenco. Con otro elenco. Qué bien estaba Beto, que lo parió, qué bien estaba. Qué bien. Qué bien estaba, y qué bien estaba la negra Fiorentina. Y qué bien que estabas vos. Qué linda obra. Alejandro Aguada, que estaba extraordinario. Qué linda obra, qué linda obra. Qué obra hermosa, de Alicia Muñoz. Exactamente. Y no hace mucho, la repusieron con Beto Brandoni en la dirección, con Diego Pérez, Miguel Ángel Rodríguez. Sí. También, muy linda, pero digo, ¿cómo se hace para componer personajes tan distintos? Me acuerdo del comisario, decime si me equivoco, que hacía del papá de Brenda Gandini en Naranja y Media. En Naranja y Media. ¿Cómo era? Mi amor. Claro, con Gil Navarro. Sí, con Juan Gil Navarro. Con Juan Gil Navarro.
que Sí, vos eres el sí. papá de ella. También Yo un fui el tipo papá de Brenda. de sí. Brenda Gandini. Personajes tan diferentes entre sí. El tipo enamorado que se ve encerrado en la angustia por la mujer que lo deja y después recupera instancias de los simuladores, aquel Galván del primer capítulo de los simuladores, porque mucha gente se queda con Borges o con el Claudio Ricci encarnando malos, pero Claudio Sí. Ricci no es solamente eso. ¿Cómo No, preparás un personaje? Bueno, el gringo. Vos sabés que yo me enamoré del gringo de la película La novia en el desierto. Es Sí. una película encantadora. Bueno, llegaste a Cannes a través Llegué de a esa Cannes. película. Sí, llegué a Cannes y a San Sebastián, sí. Y a San Sebastián. Una actuación extraordinaria también de la chilena Paulina García. Sí, qué buena actriz, qué sutil que es. Pero los dos, esas miradas, esos gestos, lo que decían y cómo lo decían. Pero en definitiva, no quiero seguir abriendo ventanas. Más allá de los personajes, ¿cómo se compone o cómo Claudio Ricci compone un personaje? ¿Cómo lo prepara? ¿Cómo lo trabaja? ¿Dónde abreva? Mirá, hay una parte del personaje que está en el papel. Que eso es una obra literaria, se transforma en un hecho dramático cuando el actor le pone el cuerpo, el alma y la psique. Entonces, ahí en el papel hay mucha información. En la cabeza de la directriz, de la parte directriz, hay otra información. Y está la imaginación de uno, que la imaginación no es más que la reorganización de la información que uno tiene. Uno empieza a compaginar, en la memoria uno la puede transformar en cualquier cosa. Uno puede contar un hecho que le ha sucedido de 1000 maneras distintas según la compaginación de ese hecho de memoria, de ese fenómeno de la memoria. Y lo puede hacer consciente o inconscientemente. Cuando a vos te pasa algo, inconscientemente vos relatás algo, tenés un accidente. Entonces le das una mirada en principio para ponerte a salvaguarda vos de poner muchas veces, no digo siempre, pero contás la historia como que no es tu responsabilidad con él, ¿no? Cuando uno quiere evadir responsabilidades, se pone a salvaguarda y cuenta la historia desde un lugar. Entonces eso tiene que ver con son los mismos componentes que uno tiene, pero depende de dónde, cómo lo acomoda, es para un lado o para el otro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No sé si he sido claro. Sí, perfectamente. Bueno, sí. Entonces, la imaginación se nutre de la información que uno tiene, del registro que uno tiene de su historia, de la completud de su historia, de ver que no forma parte ya solo de la experiencia personal, sino de haber sido testigo de algo o de alguien. Entonces, utiliza esos elementos que están en su disco rígido y lo va transformando. A ver, ¿qué me sirve? Por ejemplo, y además está el juego de uno, ¿no? Uno va inventando personajes y son como, yo digo que a mí me resultan como pilchas que las voy guardando en un placar. Entonces en un momento tengo un personaje y no te va a ver y me pongo la camisa de este, con los pantalones de este, con la corbata de este otro y los zapatos de aquel otro, qué sé yo. Y construyo un Frankenstein. Son todos Frankenstein los personajes. Son todos pedazos de uno que van quedando por ahí, que uno lo va guardando, porque en los juegos aparece uno también. Claro. Entonces los va guardando, va a ver esto, bueno, esto me sirve para, esto me sirve para, y esto me sirve para, y a ver cómo. Yo, por ejemplo, construí un personaje que es el de 768903, el Rey de la Noche, y salía con unos pibes. Un amigo me llevó a Florianópolis, yo no tenía un sope, me hice negro,
acompañame a Florianópolis, dale, venite conmigo, nosotros nos vamos en el auto y mandamos a mi mujer y a las bebés y a la nana, las mando en avión, pero acompañame, dale, quédate 15 días conmigo, ya, dale, qué sé yo. Y bueno, está bien, yo no tenía un show, pero me daba mucha vergüenza, pero bueno, me llevó. Y me llevé el libro del 76-89-03 que tenía que estudiar porque era mucha letra. Flavio Nardini y Cristian Bernard escribieron una cantidad de texto enorme y yo lo tenía que... Entonces me iba a la playa a estudiar la letra. Todas las tardes me iba a estudiar esas páginas de texto que eran tremendas. Y a la noche me conocieron unos pibes argentinos que paraban siempre en Florianópolis y me invitaban a salir a la noche. Entonces yo agarraba el auto de Ricardo, que es este amigo mío, que él se tenía que quedar con su familia. Y yo me iba con estos atorrantes que eran todos pendejos, que eran uno, conocían todo Florianópolis, conocían todo. ¿Dónde estaba la fiesta? Bueno, y me llevaban, yo era mayor que ellos, y me llevaban. Entonces empecé a ver cómo camina fulano, cómo encara sultano, cómo hablan perenganos, y fui construyendo con esos pibes parte de ese personaje, que fue el que me dio un lugar en el cine argentino de importancia. Y vas construyendo y viendo cómo tu cuerpo se acomoda a determinadas actitudes, porque hay que cambiar la manera de respirar, de mirar, de caminar. Muchas veces yo construyo mis personajes a partir de cómo caminan. Mira vos. La caminata condiciona muchísimo las características del resto del cuerpo. ¿Y cuánto tiempo te lleva componer un personaje? Depende de lo que tengas que construir. Depende. Hay personajes que no los terminas de construir jamás. Y son pocos los personajes donde vos le encontrás la columna vertebral. Donde ya no tenés ni que pensar, el personaje piensa por vos. Que es lo que le pasa a Nico Furtado haciendo Diosito. Mira. No piensa, es mágico, y cuando sucede eso es mágico, eso es lo maravilloso. No sucede siempre, sucede de tanto en vez, pero a Nico le pasa eso. La construcción de Diosito, de ese personaje, es extraordinario. De mucho riesgo, pero hijo de puta, se pone los dientes y ya es Diosito, y ya te cambió la manera, te cambia las palabras, los tiempos, se le cambia todo. Se le cambia todo. Parece que se pusiera un pendrive y arranca, y es otro pibe. Qué bárbaro. Es otra persona. Y eso es extraordinario. Qué buen equipo que hacen. Y se estaba por estrenar Entre Hombres, que también lo grabaste con él, con Nico, pero sí. Se paró todo ahora. Se paró todo, sí, y bueno. Tenía fecha de estreno y al final... Sí, el 19 de abril. Por eso. ¿Y para cuándo se estrenará? No tenemos idea todavía, no sabemos nada. Entre Hombres es un policial que se desarrolla en el conurbano. Sí. Va por ahí, ¿no? Sí, en la década del 90. Sí, basado en una novela. Son 4 capítulos. Qué bueno. Tremendos. Con un enorme elenco. Ahí está el Puma Goiti, está... el Nico, está Diego Cremonesi, está Pompeyo Oliver. Opa. No, está el Roy Serrano, no, hay el caso, es una bestialidad el elenco que tienen ahí. El que habla es Claudio Risi, y ahora con él vamos a hablar de emociones. ¿Con qué se emocionan quienes nos emocionan? En la charla, Marcas en el Alma. Sos un tipo, Claudio, que emociona con su laburo, con lo que transmite, con lo que hace y cómo lo hace. ¿A vos qué te sensibiliza? ¿Sos un tipo que se emociona fácilmente? Sí. No sé si es porque descargo mucho en mis personajes todas las cáscaras que uno va generando en la vida, no lo sé, pero estoy cada
vez más sensible. Mira. Cada vez más sensible. Bueno, algo que te decía antes, ¿no? Me conmueve, me conmociona, más que me conmueve, me conmociona la injusticia social, me revela y me duele. Y como conozco el hambre, y conozco el frío, y conozco el sueño de cansancio, de agotamiento, de no tener un espacio, de no... eso duele, el hambre duele físicamente, no que duele emocionalmente, duele físicamente el hambre. Tener apetito es otra cosa. Sí, sí. Y me conmueve, me resulta injusta la vida, y a veces me pregunto, me cuestiono esto de la existencia de Dios, porque cada vez, ayer veía una película donde iban soldados adentro de un avión, una película americana, donde iban soldados adentro de un avión que iban a hacer un ataque, Godzilla creo que es, y había uno que iba leyendo la Biblia, ¿no? Danos la fuerza, no sé qué, y yo creo que eso ocurre en un montón que van a ir a matar en nombre de Dios. Digo, ocurrió en las cruzadas, más allá de eso, sucede hoy en nombre de no sé qué, vamos y matamos y bombardeamos, y de pronto me duele que se cuestione, no que se cuestione, sino que se subraye y uno se haga, como decía, je suis, cuando fue ese ataque terrorista espantoso en el país, qué sé yo, je suis, no sé qué, que era en una revista, todo el mundo, je suis, pero nadie, je suis Gaza, nadie, je suis no sé, de Siria, ¿no? Donde se sigue bombardeando, se sigue matando gente, donde ves a los chicos destrozados, vidas destrozadas, un mundo en guerra, sigue estando en guerra, no para nunca la guerra, y nadie se pone en el pecho la bandera de nada. Entonces es que cuando mira, yo estaba haciendo Terrenal, la obra de Mauricio Cartuno, una obra extraordinaria, yo hacía de Tatita, de Dios, con Claudio Dapasano y Claudio Martínez Bell. Absolutamente. Tremenda obra. La vi en el Teatro del Pueblo. Bueno, sí, yo la estrené ahí, estuve 2 años haciéndola, luego me fui. Cuando hacía yo el monólogo final, apareció la imagen del niño sirio muerto en la playa, ahogado, escapando de la guerra, sí. Y que después está en los brazos de un soldado, no sé dónde. Bueno, un día me asaltó esa imagen haciendo el monólogo final. Mirá. Y luego era recurrente. Y empezó a aparecer la emoción por ahí también. Entonces, hubo un día donde me vi buscando, entre tantas cosas que uno va buscando todos los días para hacer que las emociones sean sinceras, agarrando el tapiz que teníamos en el piso, estábamos sobre una tela, el piso era una tela negra, o sea, estaba forrado el piso en una tela negra, y empecé a tocar esa tela como si fuese la arena de esa playa, buscando a ese Abelito, a ese niño inocente muerto, asesinado por hermanos, por gente que impide que se puedan escapar de la guerra y eso, ¿no? Pero el niño, que tiene de culpable, qué responsabilidad tiene ese niño para llegar a esas instancias. Y esas cosas me conmueven, y contra esas cosas estoy, contra esas cosas militaré y seguiré revelándome
mi obligación como actor, como pretendido artista que soy, rebelarme contra esas mierdas de la humanidad, contra esas miserias. No me importa de dónde vengan, no las soporto. No. El que habla es Claudio Risi, en la madrugada de Radio La Red, y nos mejora la madrugada y nos hace pensar y nos encanta escucharlo y conocer su historia. Esta pregunta que te vamos a hacer, en otro contexto, por ahí te la hacen peyorativamente, para pelearte, te la habrán hecho muchas veces, vos sos un tipo calentón, te has peleado varias veces, sobre todo de chico, lo contaste, pero nosotros te la vamos a hacer desde otro lugar, y se me hace que puede ser un buen disparador, teniendo en cuenta tu historia, para la respuesta que se viene. Presta atención, Claudio, escuchá. Si la propuesta te alarma. ¿Y vos, a quién le ganaste? ¿A quién le ganó Claudio Risi? A Claudio, en principio. A Dani. A Daniel le ganó. Claudio le ganó a Daniel. Que es mi segundo nombre y es por el que me llamaban así cuando yo era chico. Dani. Y Claudio le ganó. En principio ese. En segunda instancia, a mi viejo, que estaba en contra de todo lo que yo hiciera. Pero esencialmente a Dani, que estaba muy formateado por el viejo, por Rafael. ¿A quién le gané? Y no es poco. No es poco. Todavía sigo en pelea, ojo. He ganado muchas batallas, pero no he ganado la guerra. Eso sigue día a día y creo que seguirá hasta el día que me vaya. Además, no sé quién se va primero. Está bueno eso. Está bien. Che, hiciste Cipayos, una película hablando en inglés, sin saber inglés. Sí, yo no sé inglés, sigo sin saber, soy un ignorante absoluto. Sí, Cosia iba a escribir poco texto y le dije, no, voy a escribir lo que tengas que escribir, que yo me ocupo. Y no tuvo mucha fe. Y después, cuando me dio el libro, me dio 2 libros, uno que era español e inglés y otro que era español solamente. Y en realidad era para que supongo que era para que yo me sintiera más importante de tener 2 libros y no uno, porque en el mismo libro podía llegar a tener todo, creo. No es así, no. Tenía un libro que era en español y el otro era la versión de la película. Ahí está, eso era, la versión completa de la película. Esa es la diferencia. Como se hablaba en inglés y en español en la película, entonces tenía los 2 libros, eso es. Y entonces yo hablé con 2 amigas, 2 actrices grandes, para que me grabaran, yo no sabía inglés, que me grabaran mis textos en inglés. Y entonces yo iba estudiando los textos por fonética. Sabía exactamente lo que decía, pero lo estudiaba por fonética como me lo habían grabado estas mujeres. Y paralelamente a eso, un amigo mío tenía un disco que me gustaría tener y que no lo encuentro, que es a John Gielgud haciendo textos de Shakespeare. Todos monólogos de Shakespeare, que hay escenas que las transformó en monólogos. Y entonces yo me iba a dormir escuchándolo a Gielgud hablando en British. Qué bueno. Para ir agarrándole la musicalidad del británico y además del hombre, porque para mí el hombre en todos los lenguajes habla diferente que la mujer, tiene otra musicalidad. Me parece a mí. Qué bueno. Y sí, comparto, es verdad. Y así fui construyendo a Zack Keir, que es este personaje de Cipayos.
tuve la fortuna de conocer a Eric Morris, el creador de un método que escindió de la escuela de Strasberg y armó una escuela, un método, su libro más elocuente y conocido es Por favor no actúe. Y fue maestro de Jack Nicholson. Y yo trabajé con él, yo hacía su driver, yo hacía su chofer. Él era el coronel Beresford. Tu personaje era un soldado hindú en esa Buenos Aires sí, ocupada. Que trabajaba así, un indo londinense. Claro. Y me la pasaba diciendo toda la película I was born in London. I was born in London. Yo nací en Londres. En una Buenos Aires ocupada por ingleses como consecuencia de la guerra de Malvinas, claro. Sí. Y bueno, fui construyendo eso y apareció una inversión grande cuando se terminó la película para ir a Los Ángeles a hacer el laboratorio y el montaje y todo eso. Y en Estados Unidos doblaron absolutamente a todos, hasta a Eric Morris lo doblaron, pero a mí no. ¿Qué va? No me quisieron doblarlos. ¿Qué va? Dijeron que no, estaba bien. Qué crack. Era un indo londinense, después de todo no era un british, era un indo londinense, entonces estaba muy bien en hacer. Qué va. Y salió porque no sabía hablar inglés, Qué nada más que por eso. Pero bueno. Qué historia. Esta sí es más, hay una escena que en la versión norteamericana está y en la Argentina no está, y yo se la quiero pedir a Cosia porque él la tiene que tener. Y yo trabajé todo un día con una elefanta. Tuve una escena con una elefanta. Entonces, para poder tener esa escena con la elefanta, yo fui mucho antes del horario de citación a trabajar, a estar con la elefanta, a comunicarme con ella, a relacionarme con semejante bicho maravilloso, y establecimos un vínculo delicioso. Es más, yo después ya estaba vestido de saquín, tuve que ir de nuevo, y ella con la trompa me iba a enchastrar el traje, entonces y era la única pincha que tenía yo. Entonces tenía que agarrarle la trompa para que no me la babosee, y jugábamos con eso. La elefanta y yo. Fue una experiencia, ese día no me lo olvido más, te juro por Dios que es uno de los días más recordados de mi vida. Mirá vos. El día con esa elefanta. Sí, fue una tarea, porque nadie se arrimaba tanto y yo me acercaba cada vez más y me decía, no, cuidado, que se pone nerviosa, no sé qué. Lo que la ponía nerviosa era el movimiento de vehículos. Claro. Pero percibió que yo estaba realmente entregado a ella y me consideró todo el tiempo. Y mientras todos miraban qué boludeces hacía yo con la elefanta le robaba, me acuerdo, al asistente de dirección, le afanaba un llavero, con la trompa le iba afanando un llavero del bolsillo, tenía un llavero con una pelotita, ¿te acordás de la pelotita del 76, del 78, del Mundial 78? Sí, claro. Que había un llavero este pibe tenía eso de llavero. Y le agarró la pelotita y le empezó a chorear las llaves. Mientras estaba distraído él mirando qué boludeces hacíamos arriba, la elefanta con la trompa por abajo le estaba choreando el llavero. Qué divino. Yo no me olvido más de ese día, no me lo puedo olvidar, lo tengo entero en mi memoria. Qué bueno. Lo tengo entero en mi memoria. Esta es una charla de amigos, vamos y venimos en el tiempo. Vamos a cerrar con esto. Vamos a cerrar con esto para deleite de los cuervos, que son muchos y nos están escuchando. Dame los 5 ídolos máximos para vos de la historia de San Lorenzo. Los elige Claudio Risi. A ver, si querés empezamos de abajo para arriba. Empezamos con el quinto lugar. Irusta. El Mono Irusta. Sí. El arquero. Utiche, Villar, Tobal, Casa y Beira. Mirá vos. 2 arqueros metiste, che. Sí, lo que pasa es que Irusta era un jugador con los pies extraordinarios. Un adelantado, claro. Claro, le pegaba muy bien, me acuerdo que le pegaba con 3 dedos. Mirá. Era un arquero que le pegaba muy bien a la pelota, pateaba muy bien.
Pero abajo de los 3 palos, Butiche para mí era extraordinario. Yo lo adoré a Butiche, me parecía un arquero maravilloso. Batman, le decían. Sí, pero sacaba a Savoy, le atajó un penal en un ángulo, haciéndose un ovillo, fue extraordinario. A Savoy, que jugaba en Independiente, que pateaba como una mula. Y lo que pasa es que, claro, yo te dije 6, pero no me puedo olvidar de Alves tampoco, qué sé yo, Rendo, jugadorazo, bueno, cuando el Totti Beglio, cuando vino también, el Totti era un jugadorazo también, y lo adoro al Pipi Romagnoli. Mirá. Lo llevo en el alma al Pipi. Mirá vos. ¿Sos de ir a la cancha ahora o no? Muy de vez en cuando. Generalmente no tengo que estar haciendo teatro porque me rompo la garganta, entonces claro. no puedo. Pero con el Pipi estuve y además me animé a pedirle una foto. Me dio mucha vergüenza porque nunca le pedí fotos a nadie. Pero le dije, Pipi, estuvimos charlando porque él vino a una fiesta de final de rodaje del Marginal. Y estuve con el Pipi y yo decía, ¿qué? No me quiso decir nada, lo entendí de una... Digo, no, porque además le dije, te voy a hacer una pregunta y no espero la respuesta. ¿Por qué los mandaron a Europa a vos y a Romeo, que eran una dupla extra? ¿Por qué? ¿Por qué los mandaron para que los manden de vuelta? ¿Por qué les hicieron eso? ¿Qué pasó? Y me miró y hizo un gesto y nada, quedó ahí y dice, no espero ninguna respuesta, no me digan nada. Ustedes dos para mí eran una dupla maravillosa. Y el Beto Acosta, bueno, qué sé yo, hay tantos, el Lobo Fischer, carajo. Corre el lobito, le tiraban unos pases y él los iba a buscar, le buscaba todo. Che, las corría todas, pobre Lobo, cómo lo hacían correr a ese Fischer, hijo de puta. Sos muy porque eran bravos, ¿viste? Eran muchachos muy bravos. Eran bravos, era una camada brava, talentosa y brava. Muy brava, hay una de maldades ahí, no, eran unos turros importantes, y le tiraba y el lobito corría, el misionero iba hasta el fondo, corría. Y me acuerdo de otro win que después fue a River, ¿cómo se llamaba? ¿El Negro Ortiz? No, win derecho era 7, que quedó en lugar del Chueco Carotti. ¿Cómo se llamaba? El 7 de San Lorenzo. Pedro González. Claro. Pedro González, un win de la gran puta, que después quedó Chaldúa y que vino de Banfield. Claro. ¿Por qué no jugaste, en el partido de Mora? Rodrigo Mora, que participó de algunos capítulos del Marginal. Escúchame, pero jugó Brian Buley, que hasta hizo un par de goles, porque vos no te acordás, pero yo hablé con vos en Radio La Red, porque me tocó relatar ese partido de despedida. Y hablamos antes del partido. Jugó Brian Buley. Pero lo que pasa es que está bien, sí. Jugó Abel Ayala. ¿Y por qué no jugaste un ratito? Pero me acalambro, me desgarro poniéndome las medias ahora. En el vestuario me desgarro, no, ¿qué voy a jugar? No puedo correr 3 metros, que los fuelles me piden por favor, con la panza que tengo, la falta de estado, me duele todo. Claudio. Y ahora mi novia me dice, negro, hace un poco de ejercicio, por favor, y estoy haciendo sentadilla y descubrí que poniendo los pies paralelos, porque yo si pongo los pies las puntas para afuera es más fácil, si lo hago con los pies para adentro, lo que tiran los ligamentos en las rodillas son terribles. Entonces hago 10 por día y ahora me estoy agachando y me levanto de la cama con más fuerza y qué sé yo, pero estoy fuera de estado. Yo en el 83 dejé de jugar en el equipo de actores, que jugábamos picado todas las semanas, jugábamos en River siempre. ¿De qué jugabas? Mira, yo jugaba de 3 o de 6 o al arco. ¿Qué, sos zurdo? Cuando había tenido una noche larga, me iba al arco. ¿Sos zurdo? Soy zurdo. Mira. Pero ya no le pego a la pelota, ya no le pego a nada. Antes tiraba, podía hacer pase de 40 metros, ahora no llego
no llego, no hago ni 20 metros. Claudio, No sé pegar a la pelota. ¿cuándo...? Jugábamos con una Pinter, que cuando se mojaba, andás a cabecear vos, que mira, la cabeceabas, eso era darle a una botín. Dios mío, lo que pesaba esa pelota mojada. Se mojaba la puta que lo parió. Dios mío. Che, ¿cuándo vamos a ver la temporada 4 de El Marginal? Sé que estaban rodando, Sí, pero... No empezamos a rodar. Ah, ¿no empezaron? Pensé no empezamos, no solo no empezamos a rodar, no se terminó, hay que construir la cárcel nueva. Claro. Hay que hacer los decorados nuevos y se paró por el coronavirus. Se paró todo con el coronavirus. La idea era empezar en junio a rodar. Primero iba a ser en abril, después fue en mayo, después, bueno, vamos en junio. No, ya está, chao, olvídate, no sé cuándo hacerse se va a hacer, estoy seguro que se va a hacer y se va a hacer. Vamos a filmar como 5 meses, así que es muy probable que hagamos 4 y 5, o sea, temporada 4 y 5 juntas, es muy probable. Es muy probable. Y probablemente sea el año que viene. Imagino, digo. ¿Cuándo? Y todo depende de este quilombo. Claro. Depende de este quilombo. Imagínate que los actores no hablamos con barbijo en escena. Claro. ¿Me entendés? Sí. Y nos tenemos que cagar a trompada y nos escupimos y nos gritamos. Cuando gritamos sale una de strike que no te puedo contar. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos? Claudio, un gusto. Nos puteamos por WhatsApp, no sé. Hacemos gestos, imagínate, ¿no? Los gestos que podemos llegar a hacer. Muy difícil, muy complicado, no es joda, y somos un montón y no, está muy difícil. Yo creo que, no sé, la verdad que me pongo a pensar y digo, hasta que no esté la vacuna es imposible. Claudio, fue un gusto haber conocido al tipo que está detrás de todos sus personajes. Y además, como dije hace un rato, un hombre que se ganó su lugar, que se hizo paso a través de mucha vocación, pero de mucho sacrificio también. Y eso es un gran ejemplo para todo aquel que persigue sus sueños. Vos demostrás que se puede, como decía el querido Facundo Cabral, cuando uno sueña mucho con algo se termina transformando en aquello que sueña. Te queremos agradecer por la buena predisposición y por todo este tiempo, querido Claudio. Te admiramos y te queremos profundamente. Muchas gracias, Nero. Muchas gracias a todos. Un saludo a todos allí, a todos los compañeros de la radio y a tu querida audiencia. Y un beso a Nati, tu compañera, que está allí con vos. Sí, que se fue a dormir una siesta, pues ya no me aguanta más. Está muy bien. Abrazo grande. Le cocino, la estoy engordando. Yo creo que la engordo para Navidad. A ella y a su hijo, sí. Sí, les cocino todos los días y les hice unos bifes a la criolla. Abrazo grande, Claudio querido. Un abrazo, que estén bien. Claudio Risi, mejorándonos la madrugada, pasó por el alargue de fin de semana de Radio La Red.